Esta es la ecuación, es muy importante. Ahora viene el problema de resolverlo, claro. Y eso es lo que os había prometido y todavía tenemos tiempo de hacerlo para, digamos, por lo menos quitar un poco o en lo que sea posible, un poco la sequedad del asunto. Es decir, jugar con esto. En el mejor sentido, de jugar. Pero para poder jugar, os dais cuenta de que es una ecuación, ¿no? Es una ecuación que aquí nos aparecen, fijaos, la derivada parcial con respecto a t, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, por eso son derivadas parciales. Necesitaremos, cuando nosotros estábamos en física 1 y buscábamos, en física 1 y en física 2, cuando buscábamos las líneas de campo y las líneas de contorno, ¿qué estábamos haciendo? Resolviendo trayectorias, ¿no? Esos eran ecuaciones también diferenciales, ¿recordáis? Bueno, esos son ecuaciones ordinarias, porque solo dependen de un parámetro, que era el tiempo. ¿Lo recordáis? Y lo integrábamos. ¿Y qué necesitaba yo para resolver el problema? Aparte de la ecuación, naturalmente. O sea, cómo era la aceleración o cómo era la velocidad. Necesitaba las condiciones iniciales, ¿no? En este problema, ¿qué necesitaré? Necesito, hombre, tengo en el tiempo condiciones iniciales, por supuesto. O sea, necesito iniciales en el tiempo, pero a su vez, ¿qué necesito? Condiciones en el espacio. Fijaos las derivadas con respecto a x. Necesito no solo condiciones iniciales, sino que además necesito lo que se conoce como condiciones de contorno. En el borde, por decirlo así. Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Qué ejemplo vamos a tomar? Lo más sencillo, al principio, lo más sencillo de lo más sencillo. Ejemplo. Queremos hallar cómo es la temperatura de una barra en cada punto, cómo es la temperatura en cada punto de la barra y en cada instante, si sometemos la barra a una diferencia, los extremos, si sometemos los extremos de la barra a una diferencia de temperatura. Constante. ¿Entendéis el problema? Tengo aquí una barra. ¿Entendéis? Esa es mi barra. Por ejemplo, lo estoy poniendo lo más sencillo, recta. Que podría ser una barra curva, no hay. Vamos a decir que ponemos la barra sobre el eje X. O ponemos nuestro sistema de referencia de tal manera que el eje X coincida con la barra. Y el origen, por ejemplo, me da igual ponerlo donde sea, si queréis en un extremo de la barra, lo pongo aquí. El origen de coordenadas aquí. Y la barra, pues ponerlo una longitud L, esto será L. Vamos a tener que poner números, pues por ejemplo L, si queréis, ponemos 1, longitud L igual a 1. Es decir, que la barra va a estar entre X igual a 0 y X igual a 1. ¿Vale? Muy bien. Y ahora lo que he dicho es, sometemos esa barra a una diferencia de temperaturas constante. Es decir, que lo pongo en contacto, por ejemplo, con un baño de agua, cada extremo. Y este va a estar a una temperatura que será, pues, T sub 0 y aquí, pues, T sub 1. Ya que estoy poniendo 0 y 1. ¿Se ha entendido? Y esto es tan grande el baño que, digamos, es
no cambia su temperatura, lo mantenemos constante. Bien, y ahora la pregunta bonita es, oye, quiero saber si la barra tiene una temperatura, por ejemplo, ¿qué temperatura inicial queréis que tenga la barra? Por ejemplo, que tenga la misma temperatura que aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Es decir, inicialmente la barra tiene una temperatura, toda la barra tiene la temperatura T sub 1. Supongamos que T sub 0, si queréis, es mayor que T sub 1. Lo estamos calentando a la izquierda. Naturalmente la barra se va a calentar, ¿no? Digo yo. Hombre, sabemos que un extremo lo vamos a tener siempre a T sub 1, pero la barra se va a ir calentando. Y la pregunta es, ¿y cómo se va calentando? ¿No? Es una pregunta bonita. Es decir, imaginaos que esto está a 100 grados, por poner una temperatura bien alta, ¿no? Y esto se encuentra a 0 grados, ¿no? ¿A qué distancia puedo agarrar yo la barra sin quemarme todo el tiempo, por decirlo así? O si lo pongo a la izquierda, si pongo aquí la mano aquí, cerca de los 100 grados, ¿cuánto tiempo, fijaos, preguntas diferentes, cuánto tiempo tardaré yo en quemarme la mano? Es decir, que en ese punto la temperatura alcance 35 grados, 40. ¿Entendéis la pregunta? O sea, es ver la evolución. Bueno, pues vamos a hacerlo con ayuda del ordenador. Estos problemas a veces tienen solución, por ejemplo, este problema tiene solución exacta, hecho, se puede resolver a mano, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a hacerlo con el ordenador. Bien, la ecuación que tenemos que resolver es en una dimensión. Entonces, ¿qué ecuación tendremos? La original era... Tendré que dar alfa, eso, alfa lo vamos a poner, lo voy a ir cambiando, que difunda más lentamente, o sea, mejor o peor el calor. Bueno, lo cambio a ver cómo, naturalmente, cuanto mejor difunda, más rápido va a adquirir la temperatura del, sí, ahora digo la palabra, del estado estacionario. Habrá un momento en el cual la temperatura en cada punto no cambie. En ese momento la temperatura es... El estado es estacionario, lo que no quiere decir que no siga fluyendo calor. Teníamos esto. En una dimensión, ¿cuánto es el operador de Laplace este? La derivada segunda, tal, con respecto a x, y z es como si no existiesen, es decir, que nuestra ecuación va a ser... Uy, con respecto a x, perdón. Permitidme que sea un poco pesado. Ya sé que esto, así, la primera vez, os resulta difícil, os resulta, digamos, la primera reacción es de rechazo, ¿no? Lo cual no me parece mal, o sea, es normal. Pero es muy importante, y permitidme deciros, y luego cuando uno se va acostumbrando llega a ser hasta bonito. ¿De acuerdo? Cuando uno se olvida de estas, es decir, llega a ser bonito porque permite, pues, analizar muchas situaciones prácticas. Por ejemplo, pensad en un motor. O sea, intento buscar ejemplos que os llamen la atención porque vosotros queréis ser ingenieros de algo muy aplicado. Entonces yo tengo que buscar ejemplos muy aplicados para que atraeros vuestra atención. Por ejemplo, tengo un motor de combustión de un coche. Uno de los problemas de los motores de combustión, naturalmente, es el arranque. El arranque, sabéis que cuando los motores se arrancan muchas veces en frío, desgastan mucho más, ¿no? Es decir, cuando uno en ciudad, o sea, el desgaste de un motor en ciudad, ¿por qué es? Porque nunca llega a alcanzar el motor la temperatura ideal para el motor, uniforme en todo el bloque del motor.
¿entendéis? Sino que empieza en frío, luego lo apagáis, está medio templado, luego lo volvéis a arrancar otra vez en frío. La distribución de temperatura, efectivamente, cuando uno arranca el motor, los cilindros, al principio hay una zona que se calienta muy rápidamente, pero el motor, hay zonas donde sigue estando muy frío el motor. Por lo tanto, con el calor se va dilatando. Hay partes que se dilatan, mientras que las otras todavía no han llegado a dilatarse lo suficiente. Y ahí es donde se producen los rozamientos y los consumos y los desgastes. Vale. Entonces, entender cómo se distribuye la temperatura a lo largo del bloque del motor no es nada más que aplicar esta ecuación. Iba a decir, ¿para qué geometría? Una geometría que es irregular. Por cierto, con matemática lo podríamos hacer. ¿Entendido? O sea, que es lo que... O sea, que necesitaríais para analizar ese problema de decir, uno necesita en el diseño del motor, yo os dije la cantidad de dinero que se invierte, saber cómo se va distribuyendo por conducción a todas las partes. Bueno, pues uno necesita resolver esta ecuación. Hay otra ecuación que es muy, muy parecida a esta, que es todavía más importante que esta, que es la ecuación de onda. Fijaos qué pequeña diferencia hay. La ecuación de onda sería... Voy a utilizar la misma T para una magnitud física, sería... Ahora no voy a... Bueno, voy a poner el mismo alfa, no sería el mismo sentido. En realidad, si fuese una onda electromagnética, donde C es la velocidad de la luz, no el calor específico. Fijaos en esta ecuación. Fijaos en esta ecuación. Es prácticamente idéntica a la otra. Lo único es la derivada segunda en el tiempo también. Esta es la ecuación de onda. Es fundamental esto. Ya veréis cómo llegamos. Bueno, pero seguimos en esto. Entonces tenemos... A ver, abrid matemática. Vamos a abrir un archivo en blanco. ¿Y qué herramienta, si yo digo que quiero resolver esa ecuación numéricamente, qué herramienta voy a escoger? Vamos a buscar resolución de ecuaciones. ¿Qué tengo para resolución de ecuaciones diferenciales? Esta exacta, esta numérica, n de sol, o sus variaciones, que son, por ejemplo, esta que me es más fácil de usar para extraerla. Pues vamos a usar esta. ¿Qué tengo que dar? La ecuación o ecuaciones, decir cuál es la incógnita y decir entre qué valores estamos integrando. Pues vamos allá. N de sol. Vale. Y ahora voy a ponerlo abajo para que lo veáis mejor, así verticalmente. Tengo que escribir lo primero la ecuación. A ver qué ecuación tenía. La de arriba, ¿eh? La de arriba. Muy bien, pues vamos. Tengo que hacer derivadas. Voy a escribirlo de tres maneras diferentes. La primera, más agradable a la vista para vosotros. Para eso voy a abrir las paletes. Tengo que hacer la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. Bueno, ¿dónde tengo derivadas? Tengo por aquí, por ejemplo, esta. Oye. Eso significa que voy a derivar con respecto al tiempo, que la temperatura. Y lo voy a llamar, para que lo veamos claramente, el T mayúscula, que es temperatura, lo llamo temp. Y así lo vemos. Y T va a ser el tiempo. Y es una función que depende de X. Está claro, eso depende de X. T, la solución T, dependerá de X y de T, o de T y de X. El orden me da igual. Eso quiere decir que temp va a ser, si pongo primero X. Eso es la derivada parcial primera de temp con respecto a T, menos alfa. Voy a poner alfa y le daré un valor numérico luego. Alfa. Si queréis lo pongo aquí. Alfa igual a, por ejemplo, 0.1.
Y así luego puedo ir cambiando los valores según me apetezca. Tengo la derivada parcial segunda de temp con respecto a x dos veces. Vamos a ponernos ahí. X dos veces. Con eso es XX. Temp de x y t. Siempre el mismo orden, ¿eh? Si escogéis tx me da igual, pero siempre tx. Vale. Y ahora esto es igual a 0. Ya tengo la ecuación. Bien sencillo, ¿no? Bien. Y ahora las condiciones, el orden da igual. La condición de contorno, por ejemplo. Temp. Fijaos, la condición de contorno a la izquierda, en x igual a 0. Para cualquier t. Ahí es donde viene, voy a ir muy lento. Estoy diciéndole cómo es la temperatura para la posición x igual a 0 en cualquier tiempo t. Por eso pongo 0t. Esto tiene que ser igual, no recordad, son ecuaciones, igual. Yo he dicho que es una temperatura. Por ejemplo, voy a poner 1. Ya sé que no es... Lo voy a intentar poner todo con los números 1 y 0 lo más sencillo. Entonces digo, la temperatura esa es 1 en el extremo 0. Y ahora le tengo que decir cómo es en el otro extremo. La temperatura en 1, para cualquier t, vamos a decir que sea más frío, pues 0, por ejemplo. ¿Habéis entendido entonces primero la ecuación? Estoy con una condición de contorno, otra condición de contorno, y ahora me viene la condición inicial. Esa quizás es la más, iba a decir, en principio es sencilla. Vamos a ponerlo, es decir, he dicho, está todo a lo mismo que a la derecha, 0, ¿no? Entonces le tengo que decir, para el instante t igual a 0, en cualquier posición x, es 0. Muy bien. Esta es la condición de contorno, esta condición de contorno y esta es condición inicial. ¿Lo habéis entendido? Puedo seguir escribiendo entonces, ¿no? La lista de ecuaciones ya la tengo. Ahora lo único que le tengo que decir es cuál es la incógnita. Temp. Podría haber un sistema de ecuaciones, entonces tendría que poner una lista de todas las incógnitas, funciones incógnitas. En esta solo tengo una. Muy bien. Y ahora le tengo que decir cuál es el intervalo de valores para los cuales voy a integrar. Aquí, fijaos que tengo dos, t y x, tengo que decirle para ambos. X lo voy a integrar desde 0 hasta 1, que es donde tengo la barra. 0, 1. Y t, bueno, ahí viene lo de siempre. Desde el instante inicial 0 hasta cuándo. ¿Cuánto tiempo tardará eso en estabilizarse? No lo sé. Hombre, si uno tiene y trabaja mucho con esta ecuación, tendría ya una idea. Pero en principio uno no la tiene. Vamos a probar con, por ejemplo, 1 también. Que vemos que no llegamos a la situación estacionaria, pues entonces aumentamos el tiempo. ¿Y ahora? Lo ejecutamos. Fijaos, me da una solución, pero ¿dónde tengo aquí el... ¿Dónde tengo yo el... ¿Dónde he puesto yo el...? Ah, sí, aquí. O sea, que me da una solución, lo cual es siempre tranquilizador. Porque cuando no me da esto, eso es que la cosa va... Pero me da un aviso. Y el aviso está muy bien porque es conveniente saber, yo lo hago, pero ten en cuenta una cosa. Me dice warning, ¿no? Me dice las condiciones de contorno y las iniciales son inconsistentes. Y me dice, anda, ¿y eso qué quiere decir inconsistente? Pues que por un lado le digo una cosa y por el otro la otra. Si veis aquí, en la condición inicial, ¿no? Uno dice, para cualquier x a lo largo de la barra, en el tiempo inicial, la temperatura es 0. Eso quiere decir que para x igual a 0, la temperatura es 0. Pero por el otro lado, en la condición de contorno, le estoy diciendo que es 1. ¿Entendéis? Él lo entiende, ¿eh? O sea, estas condiciones, cuando no son muy puñeteras, él lo readapta. Lo que quiere decir es que, bueno,
lo que tienes es toda la barra menos ese punto. De todas formas, me dice y me lo dice. ¿Me entendéis? Luego, si queréis, hago para que no me aparezca el aviso. Entonces tendré que hacer consistentes las condiciones. Ahora viene un momento de decir, bueno, tengo la solución, pero ¿cómo es la solución? O sea, dibujarla. Ahora viene un pequeño problema. Bonito, ahora sí viene. ¿Y cómo me hago yo una idea de la solución? De ahí. Porque es una función que depende de dos variables. Hombre, una es temporal y otra es espacial. Uno, aún así, poder hacer una representación en 3 dimensiones. Es decir, que la altura me dé la temperatura. Uno de los ejes el tiempo y otro de los ejes el espacio. Podemos hacerla. Para mí no es la más, así, digamos, intuitivamente no es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque dibujar en el espacio un eje que es tiempo, es difícil de, ¿no? El cerebro está chocando, tú ves en el espacio y crees que es espacio. ¿Entendéis? O sea, tiene uno que forzarse constantemente a decir, en ese eje lo que estás viendo es una evolución temporal. Entonces, lo que voy a hacer es una representación, luego, primero una en 3 dimensiones, y luego voy a hacer una, que es quizás la que más bonita en el sentido de que uno ve cómo la representación gráfica de la temperatura en cada punto de la barra cambia con el tiempo. Voy a manipular el tiempo. Vamos a hacer. Primero una representación tridimensional. Ahora vamos a representar con 3D. De TEM. Bueno, le tengo que dar un nombre a la solución, que no le he dado un nombre a la solución. Le vamos a dar, por ejemplo, TS. TS es la solución. Es decir, que podéis probar TS, por ejemplo, en 0.5 en el tiempo 0.2. Esa sería la temperatura en el tiempo 0,2 para la posición 0,5. Bueno, vamos a representar TS en X, en T. Con X puedo copiarlo esto de aquí arriba porque es exactamente lo mismo. Vamos a ponerle que ponga todo plot range all. Fijaos. Es bonito, ¿no? Es una hoja de papel doblado. Pero ahora le voy a poner los ejes para que veáis cuál es el eje temporal y cuál es el eje espacial. Access label, perdón. Access label. Vamos a poner, ¿cuál era primero? X, o sea, vamos a ponerle X. Luego le ponemos T. Y luego el último es la temperatura. T. Así nos hacemos una. Estamos aquí. Así un poco de chispa. Este es el eje espacial y este es el eje temporal. Es decir, que T igual a 0, ¿no? La situación inicial es esta. La temperatura todo a lo largo de la barra es 0, ¿no veis? Ahora va pasando el tiempo. Entonces uno ve que claramente la temperatura va aumentando por este extremo y va cayendo. Este extremo siempre lo mantenemos a 0. ¿Veis? Mientras que este otro extremo al final tiene que tener la temperatura de T1. Pero uno lo ve esto y es ahí donde uno dice, tengo que estar viendo, o sea, el tiempo es hacia allá, el espacio es hacia acá. Vamos a hacer otra representación para verlo más claramente, creo yo. Vamos a hacer la representación manipular. Sí. Vamos a ver los árboles.
Eso, primero, ¿va a ir bien? Bueno, pues vamos a ver eso un momento. Es que no se nos ha dicho. No, TS está en azul. No lo habéis vuelto a ejecutar. ¿Ah? Bien sencillo. Claro, una vez que habéis escrito, cuidado, escribir no significa decirle al ordenador que lo hagáis. ¿Por aquí bien? ¿Vale? No, ahora lo tienes en negro y yo lo tengo en pay. ¿Para qué? Ahí es donde... Porque escribes condición inicial. ¿Quieres escribir texto? ¿Ok? Bueno, pues entonces escribes lo siguiente. Para meter texto es algo un poco más. Entonces tienes que ponerlo esto en play. Es como un comentario. Entonces esto no lo consigo. Bueno, esto solo no lo digo para nada. Pues, tú puedes en las órdenes... Ah, perdón, ahí también. O sea que si tú eres, según vas escribiendo, que también está bien. Sí, tú puedes poner eso donde te dé la gana, eso es, no lo ves. Es como si fuese transparente, tú lo puedes ver, pero no. Y ahora lo vuelves a ejecutar. Bueno, vuestra compañera ahí, que está bien, yo no sé si lo dije una vez o no. A veces, claro, como queréis tener notas, decir qué es cada cosa, podéis meter dentro de cualquier orden, dentro de cualquier sitio, podéis meter comentarios que van a ser transparentes, es decir, no vistos por el ordenador. Por ejemplo, aquí, yo quiero decir que esto es una condición de contorno, pero no lo quiero poner ni arriba ni abajo porque no sé en qué punto es una condición de contorno. Pues entonces puedo poner como comentario, abro paréntesis, estrella, ya veis que se ha puesto todo en gris, y pongo condición de contorno. Y para cerrar el comentario, pues, y eso no afecta en nada. O sea, que podéis poner comentarios donde queráis para saber, pues eso, Miguel ha dicho que es una condición... Muy bien, lo pongo así si queréis. Solo necesitáis paréntesis, estrella, estrella, paréntesis, y lo que metáis entre esas dos cosas, además queda en gris, se ve claramente que es otra cosa. Bien. Estaba diciendo que ahora vamos a hacer otra representación que es ver la evolución temporal en movimiento. Vamos a manipular. Y lo que voy a manipular es el tiempo. Voy a representar la solución, es decir, cómo es la temperatura en cada punto de la barra, plot, ts de x de t, en x desde 0 hasta 1. Voy a decirle que me ponga el rango del plot, pues, desde 0 hasta 1. Y ahora, pues simplemente, ¿cuál es el parámetro? El tiempo, t, que es desde 0 hasta 1, ¿no? También. Muy bien. Ahí tengo, voy a poner un poco más. Tengo mi representación. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerla un poco más bonita esta. Ahí uno ve, Miguel, dale más tiempo, ¿no? Parece que no termina la cosa. Vamos a darle más tiempo. ¿Lo veis ahora como ya tengo una idea de cómo es aquí? En todos los sistemas, en todos los... hay lo que se conoce como una constante, o se puede definir una constante de tiempo, es decir, cuánto tiempo tarda en adaptarse a algo. Aquí la constante de tiempo claramente es más que un segundo, que es lo que, o 1, que es lo que le había puesto. Vamos a darle, por ejemplo, 4, vamos a ver. Ahora ya tengo 4, t igual a 4. Aquí tendría naturalmente t igual a 4. Ahí veis lo cómodo que es definir en algún punto, ¿no veis? No tengo que estar buscando el dónde había escrito 1, sino si le pongo nombres,
Pues entonces lo cambio arriba ya y ya está. Pero bueno, no lo he hecho, entonces tengo que... Vale. Mirad, esto es para 4 segundos. Y ahí prácticamente se ha alcanzado lo que se conoce como la situación estacionaria en la barra. ¿Qué significa? Sí. Perdón, claro, es que no has quitado, mira, detrás del plot range 0,1 tienes un corchete. Quitas. Más. Se le añadí otra opción. Sí. Uy. Bueno, el rojo. Déjame ver qué cuál es el error. El rojo es. Cuando tienes el ratón. Ah, ya, sí, claro. Sí. Es que no has ejecutado esto. Fíjate. He aumentado eso. Ahora os estáis dando cuenta la pejiguera. ¿Os dais cuenta ahora? Fijaos, un archivo que está chupado, ya en 3 sitios tengo que cambiar a 4. Lo que lo están haciendo es que estaba extrapolando. Entonces, a partir de hoy no me voy a perder de la calificación. Para otro día, hay uno ve donde cuando es conveniente, hay veces que yo veo a los alumnos, os veo, que empezáis a definir como metralletas. Bueno, pero ¿qué hacen esto? Si es que definen cosas por definir. Y hay veces que hay que definir y no lo definen. Pues esta sería como... Hay veces, o sea, escribir lo menos posible es la ley. Más errores, aquí tienes un signo. Bueno, fuera eso. Dos veces más. Cuando pone antes de un corchete, sí. rojo. Es que falta. O sobra. Por ejemplo, PS, los names, otro nos hace sobra. Pero mira, bueno, sí, claro, te falta algo, sí, coma. Y ahora te falta el parámetro que tienes que manipular, que es el tipo. Vale. Es que no vale, ¿no? No vale. Vale. Entonces fíjate que un plot es de una función de una variable. Vale. Aquí la variable, ¿cuál es? Como dice, son dos. Pero Una variable es lo manipulo. Es como dividir en dos la representación. no llega hasta 4. Como que no llega hasta 4. No llega hasta 4, sí, lo que pasa es que no te da tiempo. Páralo y muévelo a también. Páralo y muévelo. No, a mano. Bueno, no llegas a 30. Así. Más. Porque quiero todavía hacer 10 minutos algo. Vete a evaluación. En Dynamic Updating Enable. Ahora. Eso quiere decir, es algo dinámico. Si eso está aquí, porque a veces se bloquea o algo de eso, entonces no te aparecen los manipuladores. Te aparece una cosa más. Bueno, no está mal. Esta es el perfil de temperaturas en la barra. ¿Sabéis? Fijaos, un problema tan sencillo. Ahora uno puede contestar en esa barra cuánto tiempo ha tardado en alcanzarse la situación estacionaria, que era la que estaba comentando. La situación estacionaria significa que tú haces fotos, o sea, ahora en vez de poner 4, pongo 40, y en el 35 segundos seguís teniendo el mismo perfil. Si queréis lo hago así rápidamente. Mirad. Pero tenéis que tener cuidado, ¿eh? Ahora tengo que cambiar, por ejemplo, pongo 20. Lo ejecuto, pongo 20, lo ejecuto, pongo 20, lo ejecuto. Y ahora fijaos, lo muevo a mano para que lo veáis mejor. Se adapta y a partir de esto, ¿veis vosotros algún cambio? No. Esa es la situación estacionaria, es decir, que el tiempo transcurre, pero yo no veo diferencias en el perfil de temperatura. Bien.
estaba diciendo, pero realmente tenéis que estar ya metiendo un poco el dedo en el... Ahí es donde es lo que me gusta, lo que he hecho un poco en falta de vosotros, que son las ganas de guerra, en el buen sentido. Fijaos un poco, ¿realmente eso es lo que nosotros hemos querido que hagan? Yo diría, no. Yo he dicho, el extremo de la izquierda tiene que estar a 1, y no está. Sí, estáis viendo cómo lo está calentando. ¿Os estáis dando cuenta? Lo está calentando. Pero no es la condición, o sea, no es que esté mal el problema, sino no es exactamente lo que yo quiero. Yo quiero que esté siempre en 1. Y aquí estáis viendo que no está en 1. Lo cual quiere decir que a uno le lleva a pensar en lo que le estaba diciendo el aviso. Las condiciones iniciales y de contorno no son compatibles. Entonces necesito unas condiciones iniciales que sean diferentes, que sean más parecido a lo que yo quiera. ¿Cómo lo puedo lograr? Vamos a cambiar aquí. Fijaos, yo quiero que a la izquierda sea 1 y a la derecha sea 0. Y además que muy rápidamente coja el valor de 0. Fijaos que es una discontinuidad. O sea que realmente si yo quiero la función continua, necesito hacerlo casi prácticamente en un decrecimiento exponencial masivo. Voy a hacer un decrecimiento exponencial. Exponencial, fijaos que tiene que ser en x. Si es un decrecimiento con signo menos. Que sea masivo quiere decir que con un coeficiente, pues por ejemplo con 1000, x yo creo que va a ser suficiente. Ahora pruebo. Y ahora lo vuelvo a ejecutar. Mirad ahora, la condición inicial me dice que en x igual a 0, ¿cuál es el valor de la temperatura? 1. E elevado a 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, tengo lo que yo quería. Fijaos cómo se ha borrado el asunto. Ahí uno ve y dice, anda, vamos a ponerle un poco menos aquí. Menos. Fijaos, esa es la situación inicial. Hombre, toda la barra no está a 0. Y ahora estáis viendo otra cosa bonita, es muy bonito la simulación. Cuando veis que a mí me gusta, creo que además es importante. O sea, por eso uso el ordenador con vosotros, porque yo creo que cada vez más, ciertamente lo de los ordenadores es algo imprescindible. ¿Sabéis? Entonces manejarse no es manejar, fijaos, manejarse como un ordenador. No es saber manejar la aplicación. O sea, una aplicación, es decir, que alguien te escriba, si no es saber cómo está hecha una aplicación, por lo menos cómo está hecha. Y en vuestro caso es saber cómo funcionan, es decir, si os dan, por ejemplo, ahí se aprovechan de vosotros, y de mí, y de todo el mundo. Cuando uno es un ignorante, como yo, en muchas cosas, pues uno está vendido. Imaginaos, ahora ya sois ingenieros, tenéis poder de firma, que es lo que queréis, y no sé yo, tarde o temprano, digamos, un obstáculo insalvable. O sea, vosotros queréis eso y será, pues eso es lo que os va a dar de comer. No poder firmar proyectos, esas cosas. Ya, pero hay gente, nunca olvidéis, que se va a aprovechar de vosotros. Por ejemplo, tenéis que hacer un proyecto de aerogeneradores, ¿no? Entonces, queréis saber lo que, si un diseño de una energía, a ver qué energía me da. Entonces, ¿cómo será eso si la pagáis? Entonces vais y compráis una aplicación que ha hecho otro que os dice la información, donde dais, pues yo tiene que tener 50 metros y las palas de 35. Ya sé que no tiene nada que ver con la pero bueno, una cosa así sencilla, ¿no? Y le das a la tecla, retan, y que me da el resultado, y eso es lo que voy a decir. En ese momento, quiero decir, es donde os han hecho pagar, porque la aplicación pues la van a hacer pagar a precio de oro. ¿Entendéis? Ha habido gente que ha sabido hacer la aplicación, y además nunca sabréis si la aplicación está bien hecha, encima de pagar. Bueno, me quedan
2 minutos. Aquí hay algo que estaba diciendo numérico que no es bonito. Primero, esa situación inicial no corresponde a esta función. ¿Veis aquí un decrecimiento exponencial? Sí, pero corta el cero, por lo tanto eso está mal. ¿De dónde proviene ese error? Ese es un error numérico, porque él está dividiendo el tiempo y el espacio en puntos. Lo que me quiere decir es que el salto primero que está tomando es demasiado grande. Por lo tanto voy a utilizar, yo que ya sé un poco de eso, os lo estoy explicando, y entonces, ¿eso cómo se resuelve? Pues reduciendo el salto inicial temporal. Tengo una opción que me lo permite hacer, que es, ¿qué opciones tengo? Hay montones. ¿Dónde tenía aquí? Ah, sí, Starting, Step Size, Vamos a utilizarlo. Y le voy a decir que sea, para no quedarme corto, 0.01. A ver si tiene otro aspecto. ¿Habéis visto? No he cambiado la condición inicial. ¿Habéis visto lo que es entender la resolución numérica? El primer salto me lo daba demasiado grande. Entonces ahora le estoy diciendo, tú quieto, parado, porque la situación inicial es muy brusca. Entonces, toma, en el primer salto, toma un salto muy pequeño. Entonces, ahí ya, como veis, es un decrecimiento exponencial. Es lo que yo quería, ¿no lo veis? Que sea prácticamente 1 en 0, 0 en todo el resto, y ahora pues le damos a la evolución temporal. Y ahora veis, ahora sí, ¿habéis visto la diferencia entre el primer caso? El primer caso subía a la izquierda, ahora hace lo que yo quería. El extremo izquierdo está constante a temperatura 1. Bien. Es una pena, quería haber hecho algo más, un poquitín más que hice con los otros, pero bueno, no. Os pondré un archivo y ahí pues echadle un vistazo si veis las diferencias. Yo creo que lo entenderéis. Si no lo entendéis, por supuesto, me pueden hacer las preguntas que haga falta sobre el archivo, ¿vale? Muy bien, pues nada. En ese archivo veréis en 2 dimensiones. Porque este es en una, en vez de utilizar una barra, utilizaré una placa rectangular. O una placa que sea una placa circular con un agujero dentro. O sea, para que veáis cómo con la geometría puedo jugar con problemas de estos.